Del otro lado de la reja está la realidad. De este lado de la reja también está la realidad. La única irreal es la reja. La libertad es real, aunque no se sabe bien si pertenece al mundo de los vivos, al mundo de los muertos, al mundo de las fantasías o al mundo de la vigilia, al de la explotación o de la producción. Los sueños, sueños son. Los recuerdos, aquel cuerpo, ese vaso de vino. El amor y las flaquezas del amor, por supuesto, forman parte de la realidad. Con esta poesía, Paco Urondo nos quería dar cuenta de cuáles son las realidades que se suelen llegar a percibir en cualquier contexto social. Cuál es la forma de ver tras una reja, en este caso, decía él, haciendo analogía a una detención política. Cuál es la grieta que nos separa. Y la única certeza es que la reja, como la grieta, es la única realidad. Nosotros vemos candidatos, vemos personas totalmente alejadas de cualquier hábito de realidad, decir cualquier cosa como si nada tuviese consecuencia o como si nadie tuviese memoria. Nosotros escuchamos, pero claramente, en todas las campañas, en todos los debates, decir, pero yo sí soy peronista. Y recibir a gente de derecha como Patricia Bullrich o como Rodríguez Larreta, como si fuesen los embajadores de la justicia social. Vemos decir personas, sí, yo hice, yo voy a hacer, yo hago, o yo hice tal cosa, totalmente incomprobable. Y cuando se lo refuta en algún que otro debate televisivo o no, no suele haber el tiempo necesario como para que esa enunciación sea rebatida o rectificada. Nosotros vimos en los debates que genera un medio de comunicación en nuestra provincia, en que solamente te dan un minuto para que vos expongas una idea que puede sacar a una provincia del lugar donde está. Ellos ponen las reglas de decir, la realidad me importa muy poco, me importa si vos sos un buen candidato y tenés que decir las verdades y te ocupan 20 minutos, a mí no me interesa la grieta, me interesa la reja, no me interesa si la realidad tuya es verdadera o es falsa y la de tu oponente o contrincante es verdadera o falsa, me interesa vender la grieta. Y ahí es cuando nosotros tenemos que estar más que atentos para poder develar y tomarnos el tiempo de saber si las realidades son o no son ficciones. Cuando un candidato se para delante de un micrófono y dice, yo construí 125 escuelas en lo que lleva mi mandato, le di trabajo a tantas millones de personas, conseguí la apertura de 60 fábricas nuevas. Y en un minuto empieza a hacer una enumeración de muchas cosas que no suelen ser real, pero tampoco suelen ser comprobables, porque el medio de comunicación que se encarga de mostrarnos las propuestas no le interesa corroborar eso. En el próximo bloque, el medio de comunicación, el mismo informativo, que escuchó los hechos que vos detallás, no se encarga de decirte, no, mire, señor X, usted acá faltó la verdad, acá le faltó enumerar esto, hoy lo que dijo esta parte es cierta. No les interesa. Y a nosotros nos tiene que interesar eso. Así que si nosotros tenemos por ahí el tiempo, que sé que es escaso, para poder ejercitar ese trabajo de memoria y decir, ¿es verdad que estas personas
hizo esto, es verdad que esta persona hizo otro, vamos a googlearlo, a buscar en los medios de comunicación, y es la única forma de poder saber la realidad. Nuestra verdad llega tan lejos como nuestra propia mirada. Si yo tengo una vida en la que estoy trabajando, llego a mi casa cansado, quiero compartir con mi familia, dormir un rato y volver a salir a trabajar, y luego regreso y quiero cenar con mi familia y volver a dormir, es muy probable que no tenga el tiempo necesario para informarme. Y cuando prendo la televisión, este medio de comunicación, lo único que le importa es mostrarme la reja, mostrarme la grieta y no la verdad. Ahí es cuando nosotros tenemos que empezar a decir, ¿en qué trampa cayó el electorado? ¿O en qué trampa cayó el ciudadano común? Y nos damos cuenta que la única verdad es la realidad. Cuando hay gente que dice, vamos a estar, en mi gobierno vamos a estar mejor porque teníamos esto, porque teníamos los otros, porque teníamos tal cosa. Y yo me di cuenta que no me alcanzaba, y me di cuenta que no me aumentaron el sueldo, y me di cuenta que no podíamos salir de vacaciones, y me di cuenta que los tarifazos nos mataron. Tenemos que hacer ese ejercicio, empezar a poner el supuesto saber en manos nuestras y no de un medio de comunicación. Porque ese supuesto saber creo que quedó muy lejos de la realidad. Porque antes yo prendía la televisión y había un periodismo que era objetivo en cierto sentido, pero era no tan comprometido como en una campaña política. Hoy vemos que grandes medios de comunicación y grandes periodistas que en un momento salieron a decir que somos independientes, llámese Majul, Viale, La Nata, la gente que está en TN, los que ustedes quieran, ya hoy se pintan la cara de operadores políticos de Juntos por el Cambio. No nos queda margen para ponerle el supuesto saber en manos de los medios de comunicación. Es tu obligación, es nuestra obligación, saber que cuando se para sin ningún tapujo un intendente y dice, yo soy peronista, y recibe a la gente antiperonista, recibe a la gente que hace todo lo contrario que pregona el peronismo, es porque no es peronista. Tenemos que darnos cuenta, aunque lo vendan como el Mesías de Perón, no sé si ustedes se acuerdan cuando hasta el mismo Mauricio Macri inauguró una estatua de Juan Domingo Perón y supo decir que si Perón viviera se afiliaría a Juntos por el Cambio. Es terrible lo que se puede llegar a decir y nosotros no tenemos que jugar el rol que nos quieren hacer jugar. No nos pueden hacer pasar por idiotas haciéndonos creer que todo lo que ellos digan nosotros vamos a seguirlo a pie de puntillas. Cuando hay una irrealidad bastante marcada y no llegamos a ver más allá de nuestra grieta o de nuestra reja, se pone peligrosa la cosa. Cuando Cristina Fernández de Kirchner es acusada, es condenada y sobre todo es enjuiciada en los medios de comunicación, uno empieza a tomar una dimensión de lo que es el poder mediático. Pero cuando la justicia real, no la mediática, la justicia real empieza a desvincularla de todas las acusaciones que se armaron mediante los medios de comunicación, no suelen aparecer en estas. Un memorando Irán, en el cual sufrieron muchísima gente, se la desvinculó a Cristina Fernández de Kirchner y eso en ningún medio salió, no se preocuparon por que la verdad sea la absoluta, sino que la grieta o la reja esa que nos ponen para dividirnos a los argentinos siga funcionando. No podemos pensar nosotros que la misma Patricia Bullrich en el gobierno de Cristina Kirchner decía que no hay que presionar a los jueces cuando la llamaban a indagatoria a Cristina Fernández de Kirchner. Y hoy esa misma persona, Patricia Bullrich, dicen es una vergüenza que el juez lo llame a Mauricio Macri a declarar. ¿Quién se piensa este juez? A ver, entonces la justicia sirve cuando ganamos y cuando perdemos la justicia no sirve. Creo que tenemos que darnos cuenta nosotros también
de cuál es la realidad y la irrealidad de los discursos que solemos escuchar. Y la coherencia que nosotros tenemos que marcar es siempre esa. Decir, ¿quiénes son los actores que se preocupan por los intereses de la gente? ¿Y quiénes son los actores que no se preocupan por los intereses de la gente? Ahora nosotros estamos ante un evento políticamente fuerte, que es el congelamiento de los precios. No van a subir los precios por 3 meses. Es decir, 3 meses tu plata va a valer lo mismo para comprar la misma cantidad de alimentos. Si tenés 100 pesos, durante este mes y los otros 2 meses vas a poder comprar alimentos por 100 pesos sin que te suba ningún centavo. Pero hay actores políticos que están en contra de eso, porque no defienden el bolsillo de la gente, no defienden los 100 pesos que vos tenés, sino que están defendiendo intereses que son privados, que son de las grandes industrias formadoras de precios, de las industrias alimenticias. ¿Usted se acuerda de Malcorra? La canciller Malcorra. Bueno, ella es gerente del Grupo Molinos de Río de la Plata. Ellos son los dueños de los fabricantes de alimentos. Y ahí nosotros es muy fácil corrernos de la verja o corrernos de la grieta y darnos cuenta nuestro voto o nuestra decisión a quién va a beneficiar. Si va a beneficiar a los grandes productores de alimentos, como ser estos grupos que no quieren adherir al congelamiento de precios, o los actores sociales que están pugnando cosas que son muy importantes para nosotros. Los vemos desgarrarse las vestiduras cuando se hablaba de regalarles viajes de egresados a los chicos. A ver, cuando se les regaló computadoras también hicieron lo mismo. No quieren que la gente tenga algo, les molesta que el otro tenga algo, les molesta que el otro vaya a la playa donde están solamente ellos, les molesta que ese pibe tenga una computadora porque solo los hijos de ellos pueden tener una computadora. Si vos motorizás viajes de egresados, y les voy a dar un ejemplo para que sirva para pensar, si vos motorizás un viaje de egresado, hay un grupo de hoteles, que es la Cámara de Hoteleros, que están celebrando porque van a tener laburo. Y los comerciantes de esa zona están celebrando porque van a tener laburo, van a vender sus panchos, van a vender su gaseosa, van a vender su remera, se va a motorizar, el transporte público va a recaudar más. A ver, es una ecuación que nos cierra por todos lados, pero ellos no quieren que este país salga adelante, ellos quieren un país para muy pocos. Quieren un país que detestan. Quieren un país donde ellos puedan decir tranquilamente este país es una mierda, cuando ellos mismos, el satélite que nosotros mandamos al espacio, ellos lo privatizaron y nos negaron la posibilidad de tener internet gratis en toda la Argentina. Porque saben que ese satélite que mandamos, el ARSAT, se lo concesionó el grupo Macri a Clarín. Bueno, esos son los intereses que nosotros tenemos que defender en las próximas decisiones que tenemos que tomar. Saber quiénes son los actores que defienden a los intereses privados, a esos poquitos que son dueños del país, o defender a aquellas personas que de una u otra forma nos están dando algunos beneficios. Creo que es muy fácil en estos momentos corrernos de la grieta, corrernos de la reja, como decía Paco Urondo, y poder ver la realidad más allá de esa reja, más allá de esa grieta, y saber que no todos son iguales. Tomarnos el tiempo de analizar quiénes quieren gobernar para intereses propios y de muy pocos, o quién quiere gobernar para intereses del conjunto de nuestro país. No te oí en los días del silencio atronador, no te oí junto a las madres del dolor,